Más información e inscripciones en la Universidad Santo Tomás, sede de Bucaramanga, carrera 18, número 927, o comunícate al 671-8080. Universidad Santo Tomás, experiencia y calidad. Radio Usta 96.2 FM, HJB 91, transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. La Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, abre inscripciones en sus programas presenciales de especialización y maestría. Para más información, visita nuestra página web www.ustabuca.edu.co o comunícate al 6800-801, extensión 2606. La Universidad Santo Tomás celebra y da la bienvenida a su emisora Radio Usta 96.2. Aquí encontrará toda la información de la universidad, programas de interés público, la música que te inspira, te emociona y te entretiene. ¡Ay! ¡No es posible! Por eso lo invitamos para que desde ahora sintonice Radio Usta 96.2. Contexto jurídico, los principales temas de interés de la semana, un diálogo con invitados especiales, juristas, académicos y estudiantes. Hablo sobre la libertad. Un espacio para el fomento de la construcción de virtudes para los paradigmas del presente. Los que gobiernan con tiros. Bienvenidos. Sobre la libertad en los hombres cautivos. Hablo por los que ya no están, por los muertos vivos. Hablo sobre la soledad de las madres sin hijos, y esos hijos ya no hablarán, se los llevó el río. Toda bala es perdida, toda víctima hermana. Mañana. Buenas tardes, audiencia de Radio Usta 96.2 FM. Bienvenidos a Contexto Jurídico. Nos encontramos en estudio con Andrés Pinzón, con el doctor Julián Jiménez y quien les habla, Fernando Guerrero. Hoy traemos un tema muy interesante. Hoy queremos tratar un poco el presente, el pasado y el futuro, o el aspecto más relevante del pasado, del presente y el futuro en relación con el plebiscito, los acuerdos y la referendación. Vamos a iniciar hoy con un invitado muy especial, pero antes de presentarlo, muy buena tarde, Julián, ¿cómo está usted? Fernando, buenas tardes, muy bien, muy contento de estar nuevamente en el programa y saludar a toda la audiencia. Muy bien, Julián. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata del doctor José Ricardo Romero. Él es magistrado del Tribunal Superior del Distrito de Manizales, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Fue docente y estoy muy cercano a la escuela tomasina, a la escuela tomista. Y bueno, es muy grato para Contexto Jurídico y para los oyentes de Radio Usta presentarles a tan distinguido jurista. Doctor José Ricardo Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes los compañeros que se encuentran en el estudio. Es para mí muy grato poder comunicarme con ustedes y poder compartir algunas, digamos, experiencias de vida en torno a todo este asunto de la realidad nacional. Sí, es cierto, doctor. Un placer tenerlo acá en esta mesa. Cuéntenos un poco, antes de empezar, profesor, bueno, ¿cómo está Manizales? ¿Cómo está el ambiente en esa ciudad? Bueno, esta es una ciudad que tiene todas las condiciones para tener un nivel de vida sostenible, el tránsito, los servicios públicos, no es una ciudad, digamos, que esté superpoblada, es una ciudad donde hay un ambiente cultural, un ambiente universitario, de verdad, es un buen lugar donde vivir en lo que es la geografía colombiana. Entonces, pues aquí están y serán siempre bienvenidos nuestros paisanos de Santander a esta ciudad. Debió haber Pues, leído... es una ciudad de puertas abiertas. Debió haber leído muy bien a Manizales en el gobierno anterior porque tienen ministro, ¿no, magistrado? Pues Manizales tiene obras de infraestructura interesantes y pienso que pues tiene, como todas las grandes ciudades, problemas sociales, pero realmente es una ciudad que se demuestra su pujanza, su entorno es muy agradable. Sí, pues hay algunas obras interesantes acá de infraestructura, las vías son relativamente buenas, el flujo vehicular es bueno, entonces digamos que en el tema de movilidad la ciudad tiene mucho. El tema social, como todas las ciudades de Colombia, pues sí requieren de una muy buena proyección frente a todos esos cinturones de pobreza que existen en la mayoría de las ciudades capitales de Colombia. Pienso yo que es importante que se le dé una perspectiva política y de decisión política frente a los temas nodales de esto, como son efectivamente la vivienda, la salud, la educación, que pienso que es un tema que igualmente pues está en todas las latitudes, sin que Manizales sea la excepción. Sin embargo, sí tenemos algo muy especial, que nuestra administración de justicia acá en esta ciudad sí está muy bien proyectada, muy bien desarrollada. De hecho, el año pasado ganamos la jurisdicción, lo que es el distrito judicial ganó el Premio de Excelencia de la Justicia, que es un reconocimiento a una justicia muy ponderada, muy bien desarrollada y de un acceso muy adecuado y pronto a las necesidades del público, de quien se sirve de la justicia. Qué bueno saber todo eso de Manizales, doctor José Ricardo. Qué bueno saberlo, qué bueno ver esa visión que usted tiene muy positiva de lo que pasa en Manizales. Pasando al tema del día, profesor, queríamos que usted bueno, a los ciudadanos y a nosotros en general, nos compartiera pues cuál es su opinión respecto al pasado, al presente y al futuro, sobre tres cosas. Por lo menos su opinión de un aspecto más relevante. De lo más relevante que si usted pudiera escoger algo relevante sobre el pasado, el presente y el futuro, ¿qué escogería específicamente sobre la refrendación, los acuerdos y la paz? Bueno, quiero hacer especial mención a algo que me parece de la actualidad, digamos, jurídica, digamos, la confrontación que uno debe hacer como jurista frente a una situación en la cual estamos viviendo, ¿cierto? En primer lugar, los acuerdos como tales, el acuerdo de paz, pues es el desarrollo de toda una política de Estado durante estos 4 años y digamos, el resultado fue la decisión política de llegar a la paz entre los alzados en armas y el Estado como Estado. Desde esa perspectiva, digamos que los acuerdos tienen una legitimación per se, ¿sí? Precisamente el Estado, el electorado deposita toda esa soberanía, la deposita sobre sus gobernantes.
Y de esa manera, al haber esa confianza, entiendo yo que el acuerdo, pues desde esa perspectiva democrática no necesita ninguna refrendación, porque efectivamente es la decisión política que viene desde la Constitución. Digamos, el máximo jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente, y él es el que, dada su condición política, pues toma la decisión de acordar la paz. Digamos que desde esa perspectiva, un hierro en cuanto a poner eso como un plebiscito cuando no era necesario. Y si confrontamos esta postura que tengo, que he tenido, hoy está, digamos, tiene una muy buena fundamentación en el tema de esta semana, cuando el maestro Luigi Ferrajoli en la revista Semana precisamente habla de que el plebiscito no era necesario, y de igual manera que efectivamente la paz como principio y derecho fundamental pues está digamos salvaguardado frente a la posición contramayoritaria, es decir, desde la perspectiva de la logicidad de los derechos fundamentales, pues no habría necesidad de refrendar un acuerdo de tal naturaleza, y la no refrendación tampoco debería incidir de acuerdo con la Constitución, porque digamos que la paz entre nosotros es un derecho deber, y entonces efectivamente tiene un doble sentido, y bajo ese sentido considero yo que hoy por hoy no necesitaba refrendación, y que hoy por hoy para mí existe una plena vigencia de los acuerdos, ¿cierto? Y que la postura contramayoritaria pues es digamos, no tiene eficacia real frente a una carta constitucional donde establece que la paz es un derecho fundamental, y en ese sentido pues sería un absurdo que se brindara al interior de la legitimación democrática que se hable o no o que se acuerde o no una paz. Eso es una cosa irrebatible, digamos, necesariamente frente al principio de no contradicción. Realmente la paz está ahí, y para mí los acuerdos son plenamente válidos. Ahora, desde el punto de vista democrático, digamos, se convoca, para mí la refrendación sería una convocatoria a una participación de otras personas que no están conformes, digamos, con lo que se aprobó. En ese evento, pienso yo que el gobierno tiene toda la posibilidad de abrir las puertas para que se den las posturas, las argumentaciones, los elementos a debatir, y reestructurar un acuerdo, digamos, con mayor participación democrática, con mayor participación de los actores, en ese sentido con los actores en este caso que son los del no. Entonces yo sí creo que eso convocaría realmente a que en la refrendación del acuerdo, digamos en la reestructuración del acuerdo, pues se planteen una serie de elementos en los cuales no se está de acuerdo, y poder llegar en el debate llevarlo a una discusión, a un debate, y llegar efectivamente a una nueva postura que permita, digamos, que haya una mayor participación y una mayor puesta en común, que sería, pienso que lo que generaría esa refrendación. Pienso yo también que frente a la comunidad internacional, pues la comunidad internacional no ve con buenos ojos que nosotros hayamos sometido a plebiscito algo que es no sometible, pero esa es nuestra condición, pienso yo, actual, de la falta de, digamos, de un verdadero concepto de justicia material, un verdadero concepto de lo que debe ser el Estado constitucional, el Estado social de derecho, y desde esa perspectiva, pues el llamado o la convocatoria hacia todos es que se firme la paz. Y digamos que cómo se vería el país, son dos opciones, ¿cierto? Una, que cómo se ve el país tras el desarrollo y el cumplimiento de los acuerdos, y otra, cómo se ve un país que no esté dispuesto a asumir el reto de una nueva Colombia en paz. Porque efectivamente yo pienso que el tema radica fundamentalmente en que las personas es despojarse de los rencores, es perdonar, llegar a un perdón, llegar al tema propio de la civilización, que desde el punto de vista jurídico también reviste de toda una civilidad, porque realmente era el llamado del consenso
frente, por ejemplo, a los temas más nodales como la justicia, esa era una justicia sobre verdad, justicia y reparación, y no era una justicia sobre impunidad, como muchos lo quisieron ver. Pienso yo que más hay un producto de la ignorancia, ¿cierto?, de la ignorancia del pueblo frente a los desarrollos y lo que significa una cultura muy desarrollada en torno a lo que son unos acuerdos de paz y unos temas estrictamente políticos y jurídicos, que digamos que la mayoría de la gente no los conoce. Y entonces la convocatoria siempre ha sido a que debe haber una mayor difusión y una mayor presentación de lo que era el acuerdo, porque pienso yo que todo se movió desde los medios de comunicación, pero no se movió desde la transparencia, sino desde el interés de cada grupo y por querer ganar algo que no era objeto de debate. Entonces digamos que es algo absolutamente racionalmente irreconciliable, pero considero yo que ante las cosas que hay es una nueva, siempre hay que tomar positivamente lo que nos pasa, es una nueva opción para que entremos en un país más racional y de menos interés personal. En ese sentido, cuando Colombia o los colombianos piensen en el otro sin diferenciación, no en mí mismo, ¿cierto? En ese sentido es que podemos entender realmente la realidad política. Cuando nosotros entendemos desde nuestra perspectiva el asunto, pero no hacia nosotros mismos egocentristas, sino hacia una ayuda a los demás, el pensar en el otro, el pensar en el criterio de solidaridad, entiendo yo que la solución del país va a estar mucho mejor. Entonces es despojarnos de todo ese pasado que nos agobia y pensar en el futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Considero que esa es la opción que tenemos, la mejor opción, y efectivamente una opción desde la perspectiva del querer y el buscar siempre el bienestar general, que es finalmente la opción cristiana, ¿no? Que se regenta por quienes estamos en esa perspectiva, sin olvidar siempre pues también el presupuesto de lo que es la civilidad y lo que es los derechos humanos y lo que es la heterogeneidad y el libre pensamiento, ¿cierto? La posibilidad de que otro piense distinto a mí. Excelente reflexión, profesor. Tenemos aquí excelentes anotaciones sobre lo que nos pasó, ¿cuál es la lectura suya de lo más relevante sobre lo que nos pasó? ¿Qué está pasando hoy o qué es lo relevante hoy respecto a toda esta coyuntura? Y tiene pues 3 o 4 propuestas hacia el futuro sobre conceptualización de lo que se entiende por refrendación, tal vez una ciudadanía colectiva, tal vez una racionalidad de lo que se entiende por Estado social y bueno, otras cosas. Pero la que nos quedaría faltando, profesor, para pasar al debate y también darle paso a sus obligaciones en Manizales, es ¿cómo ve usted el futuro? Sabemos que hay una profunda inequidad en Colombia. Sabemos que muchos no salen a votar libres, tal vez están amarrados a lo que ellos requieren para poder garantizar su seguridad alimentaria. Sabemos que no hay educación para poder exigir que haya una ciudadanía culta y medianamente civilizada para tomar decisiones políticas. Sabemos que hay muchos faltantes para llegar a ese país más racional que todos piden. ¿Cómo ve usted Colombia en el futuro, en 10 años? ¿O qué se sueña usted y qué hay que hacer para llegar allá? Yo pienso que lo que hay que hacer en Colombia es toda una reenseñanza, todo un reaprendizaje hacia los adultos y hacia los jóvenes en lo que es la educación, ¿cierto? La educación, en lo que es la educación frente a mi quehacer como ciudadano. Es lo que he propugnado durante años sobre lo que es la ética de la civilidad, es decir, aprendamos a conocer nuestros deberes y nuestros derechos, a ser miembros activos y partícipes de la realidad, política que circunda todos los aspectos de nuestra vida. En este momento lo que existe es una anomia, una apatía, un desconocimiento, una ignorancia frente al tema,
y de esa manera nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no podrán alcanzar realmente la paz, no podrán alcanzar los estándares para la convivencia, no podrán alcanzar los estándares para la supervivencia en lo elemental. Entonces tenemos que aprender a educar precisamente en todos esos valores, en toda esa teoría que está cimentada en la teoría de los derechos humanos, para enseñar a la gente a aprender lo que es ser colombiano desde la Constitución. El valor fundamental de lo que significa ser ciudadano es conocer la Carta Fundamental, saber cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes, sobre todo los deberes que tengo yo como ciudadano colombiano, porque efectivamente la gente no vota porque no siente en su conciencia el deber del voto, porque nunca aprendió eso desde niño, ¿cierto? Nunca aprendió efectivamente cómo funciona un proceso democrático, ni siquiera sabe. Yo podría pensar que si uno pone a la ciudadanía colombiana a definir democracia, ni siquiera lo saben hacer. Si usted le pregunta a cualquier persona, incluso profesional, que es un Estado de Derecho, un Estado social de derecho, ni siquiera Estado de Derecho, pero ya en el desarrollo nuestro, un Estado social de derecho, un Estado constitucional, tampoco lo saben. Entonces, tenemos que educar en la civilidad, educar en los valores, educar a la familia, que se reeduque a los padres, porque la educación sigue siendo una educación plana a los hijos, desde los colegios, desde las escuelas, desde las universidades, y el reto es educar a los padres, porque el problema está en las familias. Entonces yo veo a Colombia mejor en el momento en que haya una puesta en común frente a reeducar, es decir, reeducar al adulto y educar al niño. ¿Educarlo en qué? En eso, en generar lo que es ser ciudadano, porque la gente no conoce ni sus derechos ni sus deberes, porque no se formó, no se generó una conciencia sobre lo que el deber ser frente a frente al otro, y eso es el principio general de lo que se llaman las democracias. Entonces, mientras eso no funcione en Colombia, mientras efectivamente tenemos una verdadera política de Estado de enseñar en valores, en virtudes, efectivamente en derechos, en deberes, esto no va a tomar ningún rumbo distinto al que va hasta ahora. Es despertar la conciencia de quienes de una u otra manera somos maestros, profesores, docentes, de que esa es nuestra obligación, pero esa obligación es una obligación para todos, de enseñar a la gente a que son actores de las decisiones políticas, y eso lo representa un signo perfecto en estas pasadas elecciones por el sí o por el no, y es precisamente el nivel más alto de abstención que de participación. Eso genera realmente una inquietud, y es que no existe en la conciencia colectiva la civilidad, no existe en la conciencia colectiva el ser ciudadano colombiano, no existe el ánimo de pertenencia a lo que significa nuestro Estado constitucional. La gente ni siquiera sabe qué es eso, ni siquiera quienes han estudiado. Los únicos que nos vemos obligados a conocer la Constitución somos los abogados, pero la gente del común no conoce nada de lo que es eso. Yo le diría a ustedes, como simple tarea de investigación, averiguar cuántos colombianos han leído la Constitución para darse cuenta que efectivamente no la conocen, así sean los más eruditos, los doctorados en otras ciencias, no conocen el texto constitucional. Por eso es que esto es un desorden, porque no sabemos en qué estado vivimos, cómo debemos manejar nuestras relaciones. No conocemos eso. Tenemos un derecho a la igualdad que es solo de papel. Vivimos en un estado anterior al estado que tenemos del 91 en la práctica. Entonces el llamado precisamente es a eso, a reeducar a los adultos y a educar a los niños y a educar a los padres de esos niños. Mientras eso no suceda, este país no va a evolucionar. Profesor, perfecto el escenario del futuro.
Un poco para despedirlo y para que usted le pueda dar una conclusión final a la audiencia, cuéntenos y reséñenos un poco esas actividades que usted desempeñaba aquí en Santander, si fueron replicadas a Manizales. Recordamos un poco la comunidad tomasina, la audiencia que usted hace tal vez unos 9 años aquí enseñaba a los estudiantes, que tenía apoyo social, apoyo educativo, que practicaba con personas, con niños, con personas de escasos recursos en el Parque Santander. ¿Cómo va esa tarea y cómo replicó esa acción social allá en Manizales? Cuéntanos un poco y de paso para que se despida de la audiencia. Bueno, muchas gracias, Fernando, y a los otros miembros de este debate. Para finalizar, digamos que el tema de ayuda lo sintonizamos en Bucaramanga a través de una comunidad de fieles laicos que se denomina Servidores del Servidor. Allá los domingos tenemos más de 24 parques donde llevamos el alimento de manera voluntaria a la gente de la calle. Y aquí en Manizales, y allá también hay comedores para niños, y aquí en Manizales, por la gracia de Dios y por su infinita misericordia y el apoyo de toda esta ciudadanía manizaleña, hemos creado todo un espacio de fraternidad para ayudar a más de 120 niños diariamente con su alimento, para ayudar a la gente de escasos recursos que no tiene dónde dormir y llega a esta ciudad con su enfermo, a un hospital, trato único del CISBEN, para ayudar a la gente de la calle también en varios servicios y darles alimento. Pienso yo que la solución desde el punto de vista cristiano, desde nuestra égida en Cristo Jesús, también es afortunada. Si siguiéramos al pie de la letra la doctrina en Cristo, pues esto sería absolutamente distinto. Y desde esa perspectiva, pues hemos aquí, con el apoyo de mucha gente y con la voluntad de Dios, creador de todo, pues ayudando a todas las personas que podamos ayudar, de alguna manera darles un empujoncito a esta gente que está en las situaciones precarias de vulnerabilidad. Entonces ahí hemos seguido desde la comunidad Servidores del Servidor, ayudando a todas las personitas de la calle, ayudando a una comunidad vulnerable de niños en 2 localidades, Manizales y Villa María, y a toda la gente que llega a un hospital y no tiene dónde dormir. Le ayudamos con ese tema de poderles auxiliar al menos en eso. Pienso yo que el hecho de que nosotros como colombianos también compartamos lo que tenemos mucho o poco, también y pensemos siempre en el otro, en función del otro, eso es civilidad y eso es amor también, es el amor en Cristo. Entonces eso es otra convocatoria que hay que hacer. No todo es un tema estrictamente jurídico y desde el punto de vista más estructurado, sino también es un tema del día a día en que no hay títulos, en que no hay méritos, en que lo único que se busca es ayudar al otro, en compadecerse del dolor humano y poder aportar nuestro granito de arena para que en cierta forma cese la desigualdad y se puedan también tener más oportunidades a quienes no las tienen, que es otro de los problemas más graves en nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, profesor José Ricardo. Un placer en Contexto Jurídico tenerlo aquí. Vamos a una pausa y pasamos a la zona de debate. En octubre. En octubre. Yo. Tú. Él. Nosotros. Escuchamos Radio Usta. Universidad Santo Tomás. La Universidad Santo Tomás y la División de Ciencias Económicas y Administrativas informa que tiene abiertas las inscripciones para los programas de Administración de Empresas, Administración de Empresas Agropecuarias, Economía, Contaduría Pública, Negocios Internacionales. Más información en el PBX 6800-801 o búscanos en www.ustabuca.edu.co. Universidad Santo Tomás, experiencia y calidad.
Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. 96.2 en tu radio. En tu radio. Sintoniza 96.2. Bueno, de nuevo aquí en Contexto Jurídico. Una excelente intervención del profesor José Ricardo Romero sobre el pasado, el presente, el futuro en relación con los acuerdos, con la paz, con el tema de la refrendación. Me pareció muy que tiene varios puntos los cuales podrían compartirse, pero también tal vez residir de ellos. ¿Qué dice Julián? Sí, no, pues hay cosas en las cuales uno puede estar de acuerdo y otras en las que puede discrepar, pero digamos que el nombre sí es muy provocador, digamos, para el programa de hoy, porque nos recuerda a uno de los mejores trabajos sobre la violencia que se han escrito en el país, de uno de los mejores sociólogos que ha tenido Francia, que se llamó El pasado, el presente y el futuro de la violencia en Colombia, por Daniel Pecot, y eso ya de entrada le pone un interés a la coyuntura. Bueno, coméntanos un poco sobre Daniel, ya que lo pusiste. No, el trabajo de Daniel lo que hace es, digamos, fue un trabajo de hace más o menos unos 20 años, de los primeros trabajos de sistematización de lo que estaba pasando sobre el conflicto armado en Colombia, y Daniel es del instituto, es el director del Instituto de Estudios Sociales de París, y a partir, pues desde ahí es el interés de los franceses frente a el conflicto en Colombia. Hablar del pasado, el presente y el futuro, de los acuerdos, la refrendación y la paz es un escenario que nos convoca hoy para discutirlo como ciudadanos, y a mí sí me parece muy importante como reafirmar ese contexto que es el abrir el espacio de la discusión y que nos lo pensemos como sociedad. Ahí hay una cosa que eso hay que rescatar, porque hoy nos tiene discutiendo a todos y nos tiene de una u otra forma pensando en el asunto. Sí, bueno, vamos a empezar con el tema del pasado y a relacionar las tres cosas: los acuerdos, el plebiscito y la paz. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Según dice José Ricardo, dice, bueno, lo que pasó fue que se trabajó en un diseño de una política pública por 4 años. Unos acuerdos que se construyeron y que se diseñaron, y que, pues, bueno, su resultado fue llegar a la paz, a un acuerdo de paz con las FARC. Entonces, eso, en el escenario del pasado, pues, tiene una legitimidad per se. Sí, además es que está en sintonía con dos escenarios, digamos, uno, la sentencia de la Corte Constitucional que declaró la exequibilidad del acto legislativo, y el otro que es el comunicado de hace 2 días de la Corte Suprema de Justicia y de los altos tribunales del país. Lo que hace es alinearse y además es ubicarlo en un terreno eminentemente político, que es un contexto, digamos, este no es un problema de abogados, esto es un problema político, y en lo que estamos hoy es un asunto eminentemente político, y ahí hay que rescatar, digamos, los elementos que planteaba el doctor Romero al manifestar que por ser los acuerdos un desarrollo de una política de Estado, tienen legitimación per se, porque quien estaba firmando los acuerdos era nada más y nada menos que el presidente de la República, elegido por los colombianos. Eso, digamos que ahí es un escenario ya claro, y para darle argumentos jurídicos, pues cita la columna de Luigi Ferrayol y los demás que han venido, la demás producción académica que se ha venido dando, pero digamos que es un asunto eminentemente político más que jurídico. Bueno, sí, bueno, lo de Ferrayol y Otica lo comentamos, ahora lo comentamos, Julián, pero hablemos de qué fue lo que pasó. Yo diría perdimos los del sí. Bueno, entre otras cosas, bueno, mire, Julián, voy a decir 3 cosas. La primera, yo estoy de acuerdo con que es un diseño de una política pública. Un diseño de una política pública que fue costosa y que tiene una inversión del Tesoro Nacional, por lo cual la obligación del presidente de continuar con su rediseño, su reestructuración, tiene incorporado un aporte económico oneroso. Es decir, que los diseños de política pública también son control, son objeto de control. Uno no puede arrancar un diseño de una política pública educativa y en el camino decir que ya no. Lo segundo, pues diría que el tema de que es legítima per se
o se entiende que la legitimidad en los acuerdos está per se porque el presidente fue elegido democráticamente para que represente a la nación como jefe de las fuerzas militares. Pues sí, pero no. En el sentido de que pues el presidente, cuando se lanzó un poco para ganar esos adeptos y esa representación, pues él dijo que los acuerdos sí, pero que prometía que los iba a refrendar. Entonces estaba sujeto un poco eso a su propuesta política, el hecho de que se comprometía a refrendar los acuerdos. Entonces pues en ese sentido también la legitimidad per se pues está sometida a que es el representante válido y democrático de la población, también es que estaba sujeta a que cumpliera lo que prometió. Y lo tercero, Julián, es que, pues no sé, el tema de que es un escenario político, sí, pero mire que recuerde usted que en los primeros programas hablamos de que era muy difícil separar lo político de lo jurídico porque pues estaba inmerso, ¿no? Estaba inmerso el escenario. O sea, llega un momento en que lo político se toca con lo jurídico, se toca con lo social, se toca con lo civil, y pues es cierto, hay una parte que es puramente política y que el que no entienda eso le es muy complicado, pero hay otro pedacito en las circunferencias que se cruzan con lo jurídico donde hay que hablar de lo jurídico y de lo político. Solo eso, Julián. Sí, no, de acuerdo, digamos, el escenario está ahí, eso hace parte del pasado y un poco en lo que planteabas es que el pasado tiene ese escenario que se ancló a un contexto jurídico y por eso entró a jugar con mucha fuerza lo jurídico. Dentro de eso las demandas que hoy hay en curso, o sea, es decir, al hacer uso de los recursos jurídicos, pues necesariamente eso tiene la posibilidad de entrar. Ahí, digamos, el pasado, pues estamos en el 2 de octubre y eso pasó y quedó ahí y ganó una franja electoral del no y pues quienes estábamos en la apuesta por el sí perdimos y ahí viene el escenario, digamos, de lo que se está dando. Frente al escenario del presente, yo sí tengo como varios temas ahí por comentar y es que el primero de ellos es que no sabemos qué se está renegociando. Por un lado han habido unas reuniones, pero no se conocen los textos de qué es lo que realmente se está renegociando. Y ahí hay un punto, digamos, que la agenda de medios está por encima de lo que realmente se está haciendo. Eso en primera medida. Hay un desconocimiento hoy de qué es lo que se está renegociando, pero tenemos una clara voluntad de las partes frente a ese escenario de negociación. Hoy entiendo que el gobierno, como es un mal comunicador, se le fusionaron las agendas y hoy tiene un escenario del no con una fuerza que se está desarrollando dentro del contexto y tiene unos proyectos de ley como la reforma tributaria. Entonces la agenda de fin de año se le complicó a este gobierno porque tenemos por un lado una renegociación y por el otro escenario una agenda que está tocando a la ciudadanía y que va a generar un movimiento ciudadano, porque de hecho hoy ya se estaban presentando marchas en todo el país contra la reforma tributaria por todo lo que esto conlleva. Entonces ahí hay un escenario que es muy complejo frente a ese caso. Tú tocabas un punto que llama mucho la atención frente al escenario de la inversión de los recursos en la política pública del tema. Pues como tú sabes, yo en este momento estoy adelantando un posgrado, una maestría en políticas públicas y es un tema que me interesa mucho. Pero ahí yo voy a decirlo de la siguiente manera. Mire, el momento del presente es muy peligroso frente a la unidad de mando de las FARC. Y esto es una cosa que está pasando desapercibida, y es que no es fácil para una guerrillerada común y corriente, es decir, el guerrillero raso, después de haber dado la apuesta por la paz, haber hecho su última convención supuestamente en armas, frente a entrar a la ciudadanía y construir un país democrático, y hoy estar en un limbo porque no saben si son guerrilleros o son ciudadanos. Ahí hay un escenario que se entiende porque el gobierno tiene gran presión y además la ciudadanía tiene que presionar el escenario de que se resuelva el tema de los acuerdos en un corto plazo, porque esto no puede convertirse en la agenda de las elecciones del 2018. Si permitimos eso, lo que está en juego es la unidad de mando de las FARC.
Y lo que puede suceder es que ante el limbo jurídico y ante el susto de lo que puede sucederle a esa guerrillerada, puedan volver a retomar las armas. Eso es un tema que está ahí y que no nos hemos pensado porque se quedó entre los que dijeron no y el gobierno, lo que han llamado una negociación de las élites, y eso va a ser supremamente complejo. Ahí yo entiendo y avalo y comparto el escenario del gobierno de ponerle punto, digamos, como límites hasta cuándo recibir propuestas, hasta cuándo resolver, porque si no se nos va dilatando el tema y quedamos en que unas bases para dialogar, en que unos discursos por digamos, concertar frente a lo que se está dando, pero hay unos temas que son supremamente claves en ese proceso de renegociación. Es decir, se supone que la renegociación tenía que estar cimentada frente a lo que es esa jurisdicción especial para la paz, frente a lo que significa la restricción efectiva de la libertad, que aquí eso se ha venido mirando con una idea de humillar a una guerrilla que no fue derrotada militarmente. O sea, esto hay que decirlo claramente. O sea, si uno lo mira académicamente en los estudios, no fueron derrotados militarmente, y si no fueron derrotados militarmente, pues necesariamente hay que revisar los temas de lo político. Y un tercer punto ahí de esa agenda que viene dándose, que es el escenario de la participación política. Yo, digamos, para cerrar esta parte ahí del debate, Fernando, es un tema que tú vienes planteando la última semana, que es el escenario internacional. Y hay dos contextos ahí. Uno es que el país nos compró la receta de la paz. Y de esa negociación, el país y el mundo compraron eso. El país cuando votó por Juan Manuel Santos y ganó. Y el mundo nos la compró y lo reafirman cuando efectivamente le entregan el premio Nobel, y ahora está el máximo premio de la Iglesia Católica, si no me equivoco, frente a ese escenario. Es decir, el mundo también nos compró la fórmula de la paz. Si el mundo nos compra la fórmula de la paz, pues nosotros ahora tenemos que, por responsabilidad con el mundo, tenemos también que tener ese contexto. Pero ahí hay dos elementos que quiero tocar por un poco la información que circulaste. Y uno es que esa fórmula internacional de la paz se nos cae si gana Donald Trump. Eso, Estados Unidos, chao. O sea, es decir, se despide de ese proceso porque él no tiene dentro de su agenda un escenario de ese tipo de negociaciones para América Latina. Y en eso hay que ser claros, porque Barack Obama sí la compró completica. Pues tanto que tenía delegado directo hacia el proceso de negociación de La Habana. Entonces eso es un escenario. Y el otro contexto es el papel que va a jugar Rusia, que ese es un escenario todavía más incierto frente a la beligerancia de lo que se va a mover en el mundo. Yo digo, y sigamos en el diálogo. No, y decirlo así entre paréntesis con lo que acaba usted de decir, y es que pues bueno, si queda el presidente de los Estados Unidos, que quede, lo sabemos antes de que Santos reciba el premio Nobel el 10 de diciembre, antes de que tengamos un acuerdo definitivo, porque tienen plazo hasta finales de diciembre para tenerlo. Y bueno, entonces tendríamos ese escenario ya, y creo que está en las cuentas del gobierno. Que ya tiene claro el panorama en los Estados Unidos relacionado con si tendrá apoyo o no el acuerdo firmado con las FARC. Sí, yo hoy realmente, a pesar de que estoy en la tusa post-plebiscito, debo confesar que me parece muy bueno que hubiese ganado el no, la verdad, porque primero estamos discutiendo sobre eso, porque si no sería muy aburrido. O sea, estaría ahora en tusa pre-reforma tributaria. Pero yo sí creo que el asunto sí se nos va a complicar un poco. Es decir, en el contexto internacional puede ser un escenario muy complejo frente a ese respaldo. No vería como que si no se sacara adelante un acuerdo, no vería como tan fácil el escenario de aceptar, por ejemplo, la salida de la lista de terroristas de la insurgencia. Y ahora que hoy precisamente, todavía no tengo la información si efectivamente el ELN
liberó a Odín Sánchez, que era la condición para que se instalara la mesa de diálogo el día de hoy en la ciudad de Quito. A esta hora parece que no ha sido efectivo, y mientras eso no se dé, el gobierno lo puso como una condición. Entonces creo que en el contexto internacional el tema sí va a ser muy delicado desde esa perspectiva, desde lo que se va a aceptar allí, lo que se va a dar. Por eso estamos un poco como en el escenario contra el tiempo, para variar en Colombia, estar contra las cuerdas como frente a ese escenario. Pero aún así yo sí reconozco una cosa muy valiosa, que es el escenario de este debate, de pensarnos qué es lo que puede suceder y sacar hipótesis frente al tema. Lo que sí puedo decir claramente es que no creo que, digamos, también esto puede quedar como en el limbo jurídico, porque creo que no es ni un nuevo plebiscito, ni tampoco imponerlo por la fuerza, ¿sí? Yo creo que hay que salir un poco de la leguleyada jurídica y apostarle más bien al contexto de lo político para encontrar una salida en el corto plazo para que podamos hacerlo. O si no, tocaría empezar a pensar opciones como aplazar las elecciones del 2018. Eso es una propuesta que queda ahí para seguir en este debate. Bueno, Julián, mire, de las cosas relacionadas con el presente y el futuro, yo diría lo siguiente. Respecto al presente, quiero poner el acento en algo que preocupa, y no en el escenario solamente local, sino a nivel internacional. Bueno, próximamente tendríamos referendo en Italia también sobre el sí y el no. Inglaterra salió de un referendo, y bueno, también hay un debate casi que moral en los Estados Unidos. Esta proliferación de debates morales en el mundo, en el que caímos también en los colombianos, pues nos lleva precisamente, inevitablemente, a dos polos. A un polo, el que está de acuerdo con base a un juicio ideológico, y a otro polo que está en desacuerdo desde un juicio ideológico, que no necesariamente pueden decir que sean válidos o inválidos, simplemente que se proponen desde posturas ideológicas diferentes. Esto es un tema que quisiera ponerlo en el acento del presente, Julián, para la audiencia, para quienes nos escuchan hoy, porque pues tenemos que entrar también entonces un poco a crear un poco esas capacidades ciudadanas, personales, para deliberar con el otro, con el que nunca voy a estar de acuerdo. Que podemos llegar a un consenso en mínimos, pero que pues van a haber posturas que no van a ser reconciliables. El profesor José Ricardo Romero nos hablaba de todo un modelo ético, que consagra derechos, que consagra deberes, y entonces el ciudadano estaría en la obligación y en la capacidad de leer cuáles son esos derechos y cuáles son esos deberes, y hacer que se cumplan y cumplirlos. Llevamos más de 25 años esperando que los ciudadanos conozcan cuáles son sus derechos, y aparte de eso cumplan con sus deberes. Y construir una ciudadanía deliberativa, participativa, no ha sido fácil, y no podríamos decir que nadie ha hecho nada para lograrlo, empezando por Jaime Garzón, que con Constitución en mano lo intentó. Hay unos que dicen que estos modelos de reenseñanza, de reaprendizaje, de construcción de ética ciudadana están pensados precisamente para mantener un bloque élite de poder en ese poder, y bueno, mientras esa comunidad aspira a llegar a tener cierto grado de civilidad, el cual no lo van a lograr. Eso lo llaman eficacia simbólica, construcciones de políticas y de normas de eficacia simbólica para mantener una sociedad en una apatía o en una supuesta ignorancia que lleva inevitablemente a la agonía y a la anomia. Es decir, que hoy haya gente que ya esté hastiada de las marchas, que hoy haya gente que ya esté hastiada del tema, que le tenga asco ya hablar del tema. Si llega alguien a proponer dicho tema, es normal, porque precisamente eso es lo que generan las campañas de las emociones sobre lo moral, a que la gente se aparte, se hastíe, a que se rompa con el tema de la deliberación. Entonces, eso es otra teoría, es otra posición que podrá no compartirse y decir que pues esa es la posición escéptica y pesimista de las cosas. Yo estoy en el lado optimista. Bien, perfecto, pero las dos son válidas, Julián. Lo que yo digo es que mientras salimos de ese tema, pues son pocos los que quedan vivos en la deliberación.
y que siguen en el tema y que no se cansan. Entonces, hombre, y se rompe una oportunidad única, porque es que esas oportunidades pasan muy rara vez, Julián, donde podemos construir todos ciudadanía para lo público y bueno, aportar a qué queremos como Estado y qué queremos como ciudadanía. Entonces, el presente hoy lo veo muy tormentoso y vuelvo y repito, no para Colombia, es que está en el escenario global. Esta apuesta de poner la política en las emociones y emociones que nos llevan a los vicios y a los gritos, no está pasando en Colombia. Es un libro que también están leyendo en otros lugares del mundo y que las consecuencias son iguales para todos. Sí, de acuerdo, miremos el Brexit. Pero por favor, pregúntale a tu profesor de maestría de políticas públicas cuál es el texto. ¿Cuál es el texto y quiénes son los que están leyendo? Si solamente tienen acceso a esos textos los del Club Bilderberg. No, mire, yo sí creo que tiene que ver con el escenario posmodernidad y el escenario globalización. O sea, es decir, esto no es una cosa aislada, digamos. Uno no se puede creer hoy que es el único ni es el primero, digamos. El síndrome de Adán, dijo Adán, fue uno solo y no han podido salir otro. Yo creo que efectivamente es válido eso. Mire, yo en mi posplebitusa que he desarrollado, en ese debate yo hoy tengo una claridad frente a decir, mire, hay unos abstencionistas conscientes, es decir, gente que efectivamente sabía claro, por qué estaba votando no, puede decir que y todos, que no estaba de acuerdo y que efectivamente y es válido dentro de esos muchos amigos. Y el otro escenario también frente a los abstencionistas incapacitados, es decir, aquellos que se comieron el cuento de los medios de comunicación y lo que circuló por redes y listo. Eso, digamos, es una realidad, pero ahí hay una cosa que sí tiene que ver con lo que decía el profesor Romero, que me quedó sonando mucho y se lo digo desde cómo pensarse hoy la formación jurídica, por ejemplo, en derecho constitucional, con qué significa ser colombiano desde la Constitución. Eso me llamó mucho la atención, porque es que nos enseñan constitucional desde el contexto de la institucionalidad, la parte dogmática, ¿cierto? Y que la Constitución tiene dos partes y eso es ese escenario, pero no desde el ejercicio de la ciudadanía y eso cómo se acerca. Tú decías una cosa ahorita que era muy importante frente a el por qué no hemos podido hacer ese tránsito en estos 25 años de la barbarie a la civilidad. Esas son palabras mías, pero digamos de la barbarie porque veníamos de la violencia, pero como si la Constitución del 91 nos hubiese transformado como sociedad. Pues por una cosa simple, y ahí recordé un texto de Walter Benjamin que se llama Para una crítica de la violencia. Y los primeros renglones dicen algo así como, para hacer una crítica a la violencia hay que mirarla en su relación con la justicia y con el derecho. Y de ahí en adelante es la argumentación para ese contexto. Si es desde ahí, yo le digo lo siguiente: ¿cómo nos va a cambiar una constitución que nos trataba de hacer modernos los últimos 25 años cuando traemos una tradición de los últimos 200 años desde un escenario de la violencia? Pues es muy complicado cuando la relación con la justicia no ha sido la mejor ni de credibilidad, de no ser por la tutela, apague y vámonos. Y en el contexto del derecho, es que el derecho aquí coloquialmente se ha dicho que es para los de Ruana. Entonces, si tenemos una estructura desde ese contexto es muy difícil. Y finalmente yo quiero decirle algo, Fernando, esto se refleja en una cosa simple. Mire, no le hemos prestado atención al escenario de cuánta fue la abstención, y yo se lo quiero poner en términos prácticos. De cada 100 personas que podían votar, a 62 no les interesó votar. Eso quiere decir que hay un ejercicio que no es consciente frente ni al Estado, ni a la institucionalidad, ni a lo público, en una cosa que por primera vez en la historia de Colombia podía tener valor primordial el voto, porque era su decisión, no porque tocaba ayudar a un amigo, no porque usted se lo compraron, no porque recibió una teja, no porque recibió un tamal, sino era desde el ejercicio de la conciencia de decir, yo puedo tomar esta decisión y mi voto vale, que es el ejercicio fundamental. Y eso es un tema para los próximos debates. Gracias, Julián. Bueno, decirle a la audiencia que muy contentos todos de que nos sigan el próximo jueves 4 de la tarde. Mi reflexión final es esta, Andrés, antes de que me corte, y es lo siguiente. También, Julián, al igual que la Constitución, ¿cómo nos van a cambiar unos acuerdos cuando tenemos 200 años de violación de derechos a los campesinos,
cuando llevamos más de 200 años impidiendo que los movimientos políticos de oposición tengan representatividad política, cuando la política de antidrogas ha sido totalmente débil en los últimos 30 años. Los acuerdos no nos van a cambiar tampoco. Lo que tenemos es tema, Fernando. Y bueno, también el tema de la abstención, sí, Julián, 62 de 100, 72 de 100. Pero también hay que revisar entonces esas cédulas, porque hay muchos muertos todavía que aparecen en la lista de posibles votantes. Andrés, regálanos la presentación de la canción del día de hoy, por favor. Bueno, esta canción se llama Soy Yo, es de la agrupación Bomba Estéreo, e incluso en las últimas semanas sacaron el video donde salía una niña así súper espontánea y les ha ido muy bien. Entonces ahí los dejo con esta canción que se llama... La que se abrazó con Barack Obama. Creo que es la misma, si no estoy mal. No. Bueno. Me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando